la sensación o percepción de ausencia de seguridad que percibe un individuo o un conjunto social respecto a su imagen. La seguridad alimentaria se puede ver desde dos puntos de vista, desde el aspecto del país en general y desde el aspecto de cada familia. En el aspecto del país, la inseguridad alimentaria se refiere a que con el país se produce la cantidad suficiente de alimentos, por lo cual se deben importar de otros países esos alimentos para la satisfacción de las necesidades de la población. Desde el aspecto familiar, la inseguridad alimentaria se refiere a que las familias en muchas ocasiones no tienen los suficientes recursos económicos para la adquisición de alimentos, o bien, si se dedican a actividades agropecuarias, no cuentan con los insumos suficientes para desarrollar dichas actividades. Inseguridad social refiere a que la población es víctima de la delincuencia organizada, la cual atenta contra su integridad física o de sus bienes e inmuebles. Particularmente en nuestro país se han desatado varios actos de violencia, alterando la seguridad de cada uno. En el país, uno de los puntos críticos que no se logra reconocer, más allá de los discursos en los cuales la estrategia de seguridad aparentemente se concentra, que son el combate a la corrupción y atacar las causas de la violencia, mismas que no se logran definir con exactitud, encubren en realidad una falta de comprensión en torno al fenómeno que la violencia que opera en todos los frentes, violencia contra la mujer, feminicidios, robo en todas sus expresiones, homicidios, narcotráfico, trata de personas, ejecuciones, entre otros delitos que evidencian la realidad cotidiana de inseguridad generalizada que se vive en algunos estados. Algunas de las soluciones podrían ser recuperación de los sectores más vulnerables a la inseguridad, mediante la organización de medios sociales y culturales que incentiven a la población a apropiarse de los espacios públicos, fortalecimiento de iniciativas de prevención de la violencia y el crimen, incentivar la participación y organización ciudadana. Inseguridad política. La corrupción no es un problema actual o de reciente apariencia, es un fenómeno arraigado a nuestra historia que se ha presentado desde tiempos muy remotos. La corrupción política impide la consolidación real de la democracia e imposibilita el fortalecimiento del Estado de Derecho, particularmente en México, en un país en vía de desarrollo. Esta genera una vasta serie de efectos negativos: la falta de credibilidad en el gobierno, rezago económico y el desarrollo social nacional, provocando así un sentimiento de repudio hacia el gobierno, inherente a la función pública, al grado de percibir dicha relación como algo normal e inevitable que será imposible erradicar. La inseguridad jurídica se refiere a que no se garantiza el Estado de Derecho en general en nuestro país. La seguridad jurídica es uno de los bienes más preciados que el Estado garantiza. La inseguridad jurídica en un país es sinónimo de corrupción judicial. La corrupción judicial es sinónimo de un país con leyes sin principio y sin sinceridad, exactitud, veracidad, confirmación, certeza, franqueza, afirmación, realidad y aseveración. La corrupción, la inseguridad jurídica y el debilitamiento de las instituciones legales se traducen en costos de transacción en casi todas las esferas de la vida social y le cuestan a la sociedad en recursos económicos, en bienestar, en seguridad y en calidad de vida. Existen innumerables leyes en diferentes ámbitos de la vida pública en nuestro país, particularmente en aspectos ambientales, pero la presencia de factores como la corrupción, la impunidad, el soborno, etc., y la falta de actuación de las autoridades jurídicas causa inseguridad jurídica. La inseguridad económica se puede abordar desde dos niveles, del cuales son del nivel de país y del nivel familiar. En el nivel del país, a causa de la globalización de la economía, además de la dependencia de importar alimentos y productos sujetos a la cotización internacional. En lo que contiene al nivel familiar,
la falta de un empleo fijo, subempleo o realización de actividades económicas, lo que a su vez acarrea problemas como la inseguridad alimentaria, social, entre otras cuestiones. En el ámbito nacional, la inseguridad económica tiene que ver más por tratados comerciales, los cuales son una fuente importante para generar más economía en México. Es aquí donde los gobernantes tienen una tarea muy importante, el cual es generar tratados, los cuales no dañen al país, sino todo lo contrario, que estos sean motivos de inversiones en el país y que ayuden al desarrollo económico de México. La inseguridad en el país se mantiene al alza durante el primer trimestre de este año y las inversiones para diferentes sectores han disminuido al grado del estancamiento, por lo que se estima que podría haber repercusiones económicas incluso por encima del 20% del Producto Interno Bruto. La inseguridad económica viene también del interno, el bajo poder adquisitivo del dinero, la pobreza extrema de una buena parte de sus habitantes, la desigualdad en el ingreso medio de la gente y el empleo creciente. Estos factores que hacen más vulnerables a las economías latinoamericanas no se han resuelto en buena medida por las diferencias políticas internas. La idea de que una inseguridad económica generalizada amenaza el respaldo político a las reformas en curso orientadas al mercado ha pasado a ser una de las más escuchadas en los debates actuales sobre los asuntos latinoamericanos. Por lo tanto, ocuparse de tal inseguridad parece ser un componente clave de la agenda inconclusa de las reformas latinoamericanas.